El tema de Cristina Vázquez es una tragedia, quizás, ojalá, sirva para que se tome conciencia por el modo en que terminó. Una persona que estuvo 11 años injustamente condenada y la compañera estuvo 14, hay un muchacho que está todavía detenido. Pero es un caso que pone luz sobre lo que ocurre diariamente. Es decir, nosotros tenemos las condenas. Yo he trabajado, además del grupo de mujeres del equipo de género, que está Roxana Rivas, Alicia Rivas, colega tuya, bueno, gente de antropología como Ana María Gorosito, decana, profesora, digamos, emérita en la Universidad Nacional de Misiones. Yo he trabajado en algunas universidades con el Thatcher y he firmado y trabajado con Enrique Piñeiro en el proyecto Inocencia, para entrenar estudiantes. Y en el ejercicio profesional, bueno, hace muchos años fundé un instituto de ciencias penales para mejorar un poco el sistema acá, hace 20 años estoy hablando, una revista jurídica hace 24 años, y realmente es muy difícil cambiar porque en general el Poder Judicial es peligroso, en general las verdades judiciales en lo penal hay que sospecharla, hay bibliotecas enteras escritas, pero hay niveles, es decir, no todo es negro, no todo es blanco, hay niveles de negro a gris y blanco. Hay niveles más elevados, de mayor garantía y menor garantía. Nosotros no podemos negar que durante el periodo de los Kirchner, la Corte Argentina que se formó, una Corte que a los detenidos le dio mucho, junto a la Corte Interamericana, hasta le permitió, por ejemplo, que recurran a sus sentencias condenatorias, porque antiguamente, hasta el año 2005, no se abrían, eran solo recursos casatorios, y hubo un montón de gente durante más de 10 años que fue condenada injustamente, que nunca ni siquiera pudo recurrir. Gracias a la Corte Federal y a la Corte Interamericana que fueron incorporando fallos y doctrina, esto fue cambiando. Ahora, nuestra provincia, la discusión sobre el Poder Judicial nunca se abrió. A nivel nacional hubo varios momentos. Yo integré en el año 2005 una comisión de reforma del Código Penal argentino, que se conformó con gente del interior del país, de la Federación de Abogados y un grupo de juristas de la ciudad autónoma, y se sacó un proyecto que políticamente fue muy criticado y por lo tanto el gobierno de los Kirchner lo archivó, en realidad Kirchner. En el año 2012 hubo un segundo proyecto penal dirigido por Zaffaroni, muy buen código penal, pero también se archivó por razones políticas. En el año 2014 un código procesal federal del gobierno anterior, muy bueno, que también ahora se está volviendo a poner en vigencia. Es decir, el tema de lo judicial es parte de la política, el Poder Judicial es parte del poder político, no es política partidaria, pero cada sentencia te marca un límite de lo que podés hacer o no. Por ejemplo, el fallo Arriola, famoso, que se cumplen ahora 10 años, permitió de que la gente pueda fumarse un porro porque las cuestiones que no afectan a terceros quedan reservadas a vos. Entonces, el modo en que se construye, tenemos poderes judiciales mucho más libertarios y mucho más autoritarios. Esta es una discusión que debe ser parte y amplia porque es parte del poder político. Ahora bien, en provincias como esta, podemos decir que, como diría Hegel, la historia no transcurre. Si nosotros tenemos un poder judicial extremadamente rudimentario, con un retraso en la codificación tremendo, los modelos de jueces que nunca se discutieron, es decir, hay que ser sincero, el Consejo de la Magistratura, uno conoce a las cosas por sus resultados. Si nosotros tomamos la cantidad de prisión preventiva, gente detenida sin sentido, en un poder judicial tan chico y un servicio penitenciario tan pequeño y sin recursos, como hay ahora, es decir, más del 50%, y miramos 20 años atrás y es la misma tasa, la pregunta es ¿para qué se creó un Consejo de la Magistratura? Porque está sacando el mismo modelo de juez. Es decir, nunca se discutió, y además en la realidad se sabe que los concursos, yo los he mirado, no sirven para nada, porque están muy mal formulados, no están pensados, y además se sabe quién va a ganar, porque en definitiva hasta se sabe quién decide quién va a ganar. En definitiva, el Consejo de la Magistratura bien podría desaparecer y una función del gobernador designar a quien quiere. De hecho, el Superior Tribunal es una elección política. Ahora, lo que no hay es una discusión del modelo judicial. Nosotros tenemos un Superior Tribunal de Justicia extremadamente rudimentario, debe ser, y con el respeto, yo los conozco a todos y me conocen, hay personas que no deberían estar nunca y no deberían haber aceptado el cargo. Pero tampoco el que los designa sabe muy bien para qué. Entonces, si no hay una orientación de qué es lo que está haciendo, es decir, agregarle computadoras o programitas no sirve para nada. Nosotros tenemos
un montón de gente detenida y condenada, inocente. Por ejemplo, el caso Panambí, eso fue un escándalo. Esos 3 muchachos que están presos no tienen ninguna vinculación a esa tragedia del año 2014, no sé si recuerdan que quemaron a una familia. Sí. Yo he sido abogado, como tuve la oportunidad de hacer mi estudios doctorales con Zaffaroni, cuando él estuvo en la corte, hubo un caso, el caso Iriarte, que yo lo hablé y él lo anularon. Ese caso fue otra tragedia, 12 años de personas que estuvieron detenidas y eran totalmente extraños al hecho. Hubo un caso de un juez que también defendí, que fue un voto del ex juez Fay, que ya se murió de la corte, dijo que las resoluciones del Superior Tribunal de Justicia no eran siquiera analizables. A ese punto de degradación llega el Poder Judicial de la provincia. No tenemos 3 o 4 tribunales que se limitan a condenar. Hay un caso, el caso Fraire, donde hay un caso de hace 20 años, hay un chico detenido desde hace 7 años y la Cámara de Apelaciones la semana pasada le planteó un habeas corpus, le rechazó el habeas corpus. Yo se lo hice, eso para el proyecto Inocencia se hace, ¿no? Porque están con 7 años de prisión preventiva y dijeron que no era aplicable el pacto de San José en la provincia. Ese tipo de cosas ameritarían la remoción de los que están ahí. Son 4 personas y ni siquiera se fijan que Argentina fue condenada en el mes de noviembre por el caso Romero Félix y en el mes de también noviembre por otro caso que se llama Jenkins, por exceso en la prisión preventiva. La provincia es como que la historia no le pasa. ¿Y por qué no pasa nada? Por eso, porque no pasa nada. Porque no hay, en el caso del superior, nadie se hace responsable, no hay un pedido de informe de la Cámara de Diputados, porque ellos son sometidos a juicios políticos. El juzgado de enjuiciamiento solamente funciona si hay decisión política, hay un montón de jueces que no deberían estar. Hay que abrir una discusión cierta para pasar a un modelo acusatorio, salirse de esto, pero tiene que haber un empoderamiento de la gente o de la clase política, que no les interesa, porque en definitiva los casos que se ven son 1.700 presos, no hacen ni al 1% de la población. Pero la tragedia de Cristina, ojalá se haga pensar a la gente que está ahí, porque el mismo tribunal que la juzgó y la condenó, y esto es funcional, no es una crítica personal, está conformado por Marcela Leiva, la doctora Sueta, que es una jueza de instrucción de Alem, y Verón, que es de acá de Posadas, que se hizo conocido ahora porque supuestamente lo querían asesinar o matar, que es un juez de instrucción, que antiguamente trabajó en la Secretaría Legal y Técnica con UCET, que también estaba ahí, después se fue al Superior Tribunal de Justicia. Y todo esto es muy pequeño. Es el mismo tribunal condenó a otro hombre que de Jesús por la muerte de la madre, es inocente. No se ha revisado absolutamente nada, y eso, lastimosamente, es un problema que se estructura, es como Formosa, creo que estamos por debajo, con la estructura, la conformación económico-social de la provincia. Porque uno no pensaría este Poder Judicial, no pensaría este Superior Tribunal de Justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la Corte Suprema, porque por más que sea del partido que sea, no pasaría las comisiones del Senado por falta de currículum o por lo que fuera. Claro. Esto se piensa en provincias como esta, en donde muy fácilmente García Márquez hubiese escrito Macondo, porque nos guste o no, eso es así, vivimos en el margen. Tal cual. En este contexto se presenta el caso de Cristina Vázquez, que ni siquiera tuvo una asistencia real del Estado que debería haberla reparado. Terminó trabajando en Cáritas como colaboradora, y hasta se le pidió, esto me decía el abogado ayer, que es una barbaridad, que se divorcie porque se había casado bajo las leyes del matrimonio igualitario, porque parecería que no era tolerable para la institución de orden católico. Es decir, si eso es cierto, es una barbaridad, porque hasta habrían violentado la legislación del INADI. Qué locura, qué locura. A mí, bueno, precisamente con esto de por qué pasan estas cosas y por qué no pasa nada, una vez un abogado me planteaba de que en cuestiones legales hay que la justicia debería actuar con el sentido común, y el sentido común a vos te dice esto está bien y esto está mal, por lo menos así el resto de los mortales lo entendemos, ¿no? Cuando algo está bien o algo está mal, y en el medio se da como una reacción en cadena, ¿por qué esto está mal? Y esto está mal porque después si empezás a escarbar, se mete la política y se mete la corrupción, y cuando hay jueces que tapan a otros, o hay jueces que están haciendo la vista gorda por tapar a otros, en el medio quedan un montón de Cristinas Vázquez.
hay un montón de Hay un Cristina Vázquez, montón. un montón de personas detenidas porque no pasa nada, no hay sanciones. Es un poder judicial que, si uno lo mira bien, en este momento hay un tribunal penal en la ciudad de Posadas. Si uno mira la conformación, no es por agredir a nadie, pero es la verdad, uno de los miembros, hermano de una exdiputada, Jiménez, Yaya, que viene también, lo conozco la profesión, pero viene del riñón del gobierno actual. El otro chico que está ahí hizo todo, nunca ejerció, hizo toda su carrera dentro del Poder Judicial. Un tribunal en Oberá, que ya están de gente, excepto uno, ya muy pasada, y un tercer tribunal en El Dorado, que es quizás, siempre lo digo, el mejor de la provincia, porque hay uno de los miembros que, como él me suele decir, yo me saco la toga y me bajo a estudiar. La realidad es que, y después los jueces de instrucción, como son muy pocos, hay un viejo dicho, dice la ropa sucia se lava en casa. Es como que ellos, hay un proceso de legitimación de los errores, y hay un proceso peor de legitimación de lo que hace la policía, porque en muchos de los casos, el caso Panambi, todo el caso fue armado por la policía. ¿Por qué? Porque había presión política en esa época. Victoria Aguirre, sin ir más lejos. Bueno, Victoria Aguirre también, bueno, ahí fue si no fuera por el movimiento de mujeres, la presión de tus compañeras mujeres que ponen el cuerpo, como Roxana Rivas realmente ponen el cuerpo, porque yo soy más de laboratorio, de escritorio, digamos, pero ellas ponen el cuerpo, lograron con Victoria Aguirre o María Obando, que nosotros tenemos otra vez juicio el mes que viene en El Dorado, evitar que sean criminalizadas. Pero por ejemplo en Panambi, ese caso que fue una tragedia de una familia quemada, la presión política, el apuro, esto no es particular de Misión, hay estudios que empiezan en Estados Unidos justamente con el proyecto Inocencia, y hay todo un estándar. La policía en general, cuando el caso tiene mucha repercusión, lo que busca es culpable, no resolver casos. ¿Por qué? Por lo que ellos consideran el clamor social o la publicación en medios de comunicación. Entonces, ahí es donde toman un perejil, y después el Poder Judicial se llama criminalización secundaria, se le dice en teoría eso, en la doctrina, y eso el Poder Judicial lo que hace es legitima. Y después de ahí lo que se llama sesgo de confirmación, y tienden a legitimar todo, aunque sea un inocente. En muchos casos yo he hablado con jueces que saben que están condenando inocentes, pero es un tema que tiene que ver con la estructura burocrática y el trabajo interno de mantener cierta estabilidad interna, y máxime cuando hay interés político. Entonces, hablar del Poder Judicial es abrir una discusión pública y política, porque el Poder Judicial no es de los abogados, el Poder Judicial es de la gente. Eso hay que abrir una discusión, no solamente criticar al gobierno que tiene la provincia, sino que tampoco la oposición o la clase política discute esto, ni siquiera el colegio de abogados. Los abogados en general, nuestra formación es muy deficiente, se están reformulando la currícula, entonces es un problema muy profundo, pero el primer paso es, hay que avanzar sobre una discusión del modelo y de qué poder judicial se tiene en la provincia, conocer a la gente que está ahí. Es un poder del Estado muy oscuro, nadie sabe bien cómo llegó las personas, pero esos que están ahí, en alguna ocasión, si estamos vulnerables, pueden tener el destino de nuestra vida, de algún familiar, de algún hijo, en sus manos. Y te aseguro que una vez que entras, yo solamente, y esto lo suelo decir a los chicos cuando siempre digo que juego a enseñar, tienen que leer a Kafka. Kafka fue abogado, escribió a principios del siglo XX, El Proceso, lo pueden bajar en internet gratis. Eso entra en un mundo tan oscuro, inentendible, que no saben una maraña de la cual no salen más, y se lleva vida como el caso de Cristina Vázquez. Claro, pensar en eso, ¿no? Pensar en que está todo bien para muchos letrados, puede ser un papel más, un papel menos, que se archiva, que se guarda, pero en el camino se van vidas. En el camino se van vidas. Le arruinás la vida a una familia, a una persona, y acá se te murió una persona. Una vez le pregunté a un abogado, a un juez, soy abogado, yo trabajé con él, después fue juez, después fui su defensor, defendí a varios jueces. ¿Qué les pasa? Y él fue sincero, le digo, ¿qué les pasa con las personas? Me dice, lo que pasa es que adentro la persona es un expediente en un estante. Nunca un juez, por ejemplo, en general, bueno, el país central es distinto, el trabajo en las universidades está cambiando, hay lugares como Neuquén donde tienen muy pocos presos preventivos, es decir, hay lugares donde han cambiado, tienen mucha inserción
las universidades, pero con discursos de avanzada, pero lugares como el nuestro no, nosotros estamos muy al mar, muy atrás, realmente no hay ni discusión. Y él me dice, las personas son expedientes. Entonces, queda en un estante de los empleados, porque todo se delega, todo es escrito, todo es lento. Y los juzgados de instrucción en realidad son burocracias tremendas, saturadas de papeles, los jueces firman lo que le llevan los empleados, no hay un control real, se controla la prisión preventiva, acá hay gente con 9 años, hay informe de la Comisión contra la Tortura que ha hecho un muy buen trabajo, y esa gente está ahí, y que eso se siga legitimando. El informe de la Comisión contra la Tortura, yo hablé con Eduardo Scherer y Fernando Genesini, creo que no le interesó a nadie, por eso hicieron llegar a todos. La Cámara de Diputados debió haber hecho un pedido de informe al Superior Tribunal y exigirle, políticamente se tiene que discutir, que baje en línea y se tomen políticas judiciales, por ejemplo, decir de acá a 5 años, bajemos la tasa de prisión preventiva al 20%. No hay ni siquiera ninguna orientación de lo que se hace, es una tropelía, una burocracia ciega. Básicamente eso podemos denominar, una burocracia ciega. Doctor, y ahora como hoy, por ejemplo, hay una movilización a las 16 horas, obviamente con protocolo de por medio, el pedido obviamente siempre es justicia, cuando la sociedad se empieza a movilizar hay un pedido de justicia. ¿Qué pueden hacer los organismos? ¿Cómo se camina por este sendero de la búsqueda de justicia de Cristina? Una es hacer visible, lastimosamente fue la vida de ella. La segunda, que veo que algunas organizaciones se está tratando también, creo que van a haber algunas presentaciones de asociaciones de magistrados nacionales de relevancia, de profesores de universidades. Creo que estaría también un pedido de Raúl Zaffaroni. Y yo creo que lo que hay que hacer es primero interpelar al Estado, al poder en general, y especialmente a los poderes que constituyen el Poder Judicial, que son el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Es decir, al Poder Legislativo tendría que, porque nosotros hemos hecho un pedido al Superior Tribunal, nunca contestó. ¿Sí? ¿Qué van a hacer con estos jueces que 2 veces condenaron a esta mujer, con todo lo que pasaron, porque algún tipo de responsabilidad tiene que haber? Y al Poder Ejecutivo tampoco se le dio ninguna contención, ningún tipo de contención, y es el Estado el responsable, es el Estado el que empujó a esta mujer a tomar la vida en sus manos y morirse, suicidarse. Entonces, es el poder en general que tiene que ser interpelado. Y ojalá socialmente se empiece a pensar esto, porque a veces parece muy lejos, pero el día que te alcanza es realmente una tragedia. Y el Poder Judicial de la provincia